Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Soy Leila. Hoy vengo a platicarte acerca de cómo fue que aprendí que superar una pérdida no es olvidar, es aprender a amar de una forma diferente, a mi parecer, claro, ¿verdad? Probablemente es uno de los temas más difíciles que he compartido hasta ahora, porque voy a hablar de algo que marcó profundamente mi vida. La pérdida de mis abuelos. Pero antes de empezar, quiero aclarar algo importante. Esto no es una historia para comparar los dolores de los demás. Yo sé que hay personas que han perdido un hijo, una hija, a su mamá, a su papá, a una pareja, a alguien con quien compartieron toda una vida. Sé que existen pérdidas muchísimo más difíciles de las que yo he vivido. Y tampoco estoy diciendo que mi historia sea más importante que la de nadie. Simplemente estoy compartiendo lo que a mí me tocó vivir, mi experiencia, mis emociones, mis errores, mis culpas, así como mis aprendizajes. Porque aunque cada duelo es diferente, tal vez hay alguien que esté pasando por algo parecido, pueda sentirse acompañado al escuchar estas palabras. Durante mucho tiempo pensé que el duelo era aprender a despedirse de las personas. Hoy creo que también es aprender a despedirse de las versiones de nosotros mismos que existían cuando esas personas estaban aquí. Porque cuando una persona importante se va, yo considero que pues no solamente perdemos a esa persona, también perdemos rutinas, tradiciones, momentos, versiones de nosotros que solamente existían cuando estábamos con ellos. Y eso fue algo que entendí después de perder a mis tres abuelos. Mi primera gran pérdida fue con la persona que más amaba y se me había ido, mi abuela paterna. Yo nunca había perdido a un ser querido, nunca era nunca. Y ella era una persona muy importante para mí. Gran parte de mi infancia se encuentra ligada a recuerdos de ella, a su casa, a las reuniones familiares, a las comidas, a las pláticas, a esos momentos que cuando somos niños creemos que van a durar para siempre. Recuerdo perfectamente cuando nos dijeron cáncer terminal. Algo que siempre se va a quedar grabado en mí fue lo primero que pensé. Yo no pensaba en mí, yo solamente pensé en lo mucho que la iba a extrañar. Lo primero que vino a la mente, va a sufrir. Y después pensé, se va a morir. Sé que parece algo obvio, porque eso es lo que sucede cuando alguien tiene una enfermedad terminal. Pero cuando la persona es alguien a quien amas, la noticia se siente diferente. Es como si una parte de ti quisiera creer que se equivocaron, que quizás todavía queda más tiempo, que quizás todo saldrá bien, que quizás no es tan grave como lo quieren ver. Nos dijeron que probablemente le quedarían pocos meses de vida. Desde ese momento, algo cambió dentro de mí. Comencé a observar el paso del tiempo de una manera tan diferente. Cada visita parecía más importante, cada conversación parecía ser más importante, cada abrazo. Y aún así, aunque sabía lo que iba a pasar, descubrí algo muy extraño. Uno no puede saber que una persona va a morir y aún así puede ser que no estemos preparados cuando sucede. Porque yo me estuve mentalizando durante meses. Sabía que iba a pasar, lo que iba a venir, lo esperaba. Sin embargo, cuando el día llegó, me sorprendió exactamente igual, como si una parte de mí creyera que iba a quedarse. Cuando llegó marzo, el miedo me invadió muchísimo. El 2 de marzo falleció. Recuerdo que el funeral era de llanto, pero también contábamos historias de ella.
Los nietos empezábamos a recordar anécdotas, momentos divertidos, travesuras, y de repente terminábamos riéndonos. Eso me enseñó algo muy importante que nunca antes había entendido. El amor y el dolor pueden convivir al mismo tiempo. Qué ironía, ¿no? Puedes llorar porque alguien ya no está y al mismo tiempo sonreír porque tuviste la fortuna de compartir tu vida con esa persona. El enojo, llegó después. Sin embargo, el verdadero duelo para mí no empezó en el funeral, empezó después. Llegó el Día de las Madres, llegó la primera Navidad sin ella y recuerdo que mi familia decidió pasar esas fechas en otro lugar porque les resultaba muy complicado y difícil estar en la casa donde siempre habíamos convivido con mi abuela. Pero yo estaba enojada, muy enojada. Recuerdo pensar y decir, ¿qué están festejando? ¿Cómo pueden celebrar si mi abuela ya no está? Hoy entiendo que no estaba enojada con ellos, estaba enojada con la realidad, porque la vida seguía avanzando sin mi abuela y yo todavía no estaba lista para aceptarlo. Además del enojo, sentí algo que nunca había experimentado, un vacío enorme, una sensación difícil de explicar, como si algo faltara, como si hubiera un espacio dentro de mí que nada podía llenar. Porque una de las cosas que aprendí con el tiempo es que el duelo no siempre se comienza con la tristeza, más bien se siente como ese enojo, se siente como culpa, a veces como un vacío y a veces se siente como todo al mismo tiempo. Me tomó varios años entender que continuar no significa olvidarla y que seguir viviendo no es una traición hacia las personas, porque nadie estaba olvidando a mi abuela, simplemente estaban intentando vivir sin ella. Y esa es una de las lecciones más difíciles que me ha dejado la vida. La despedida más lenta. Tiempo después perdí a mi abuelo materno y esa experiencia fue completamente diferente. Mi abuelo era un hombre bueno y amoroso, tierno, de esos abuelitos que hacen sentirte querida a una persona tan pequeña y a la vez tan grande, con pequeñas cosas, con pequeñas palabras, con bonitas sonrisas, con pláticas, una presencia tranquila. Su despedida no fue repentina, fue lenta, muy lenta. Lo vi enfermarse, lo vi perder fuerza, lo vi dejar de hacer cosas que siempre había hecho, lo vi permanecer cada vez más tiempo en cama, lo vi depender de otras personas para cosas que antes él podía hacer por sí mismo. Creo que una de las cosas que más me dolió fue perder ese hombre que se fue apagando. Ay, mi abuelo. Porque cuando somos niños, vemos a nuestros abuelos fuertes, como si siempre hubieran sido viejitos, como si siempre hubieran estado ahí, pero un día te das cuenta de que también son vulnerables, que también tienen miedo, que también se cansan, sufren, y eso cambia algo dentro de ti. Recuerdo que muchas veces veía a mi abuelo y automáticamente mi mente viajaba al pasado. No veía solamente al hombre enfermo que yo tenía frente a mí, veía al abuelo fuerte, el abuelo alegre, abuelo que caminaba, el abuelo que convivía con todos y poco a poco entendí algo que me costó aceptar, que a veces amar a algo o a alguien también significa dejar ir, porque llegó un momento en que ya no quería que siguiera sufriendo. Claro, quería tenerlo conmigo, pero también entendí que el amor no puede ser egoísta y prefería recordarlo como él era, fuerte, alegre, presente. Convertirme en mamá mientras estaba despidiéndome de mi abuelo. Hay algo que hizo especial todavía ese momento de mi vida. Yo estaba embarazada y mientras una vida comenzaba, otra llegaba a su fin. Muchas veces me sentí tan confundida,
porque por un lado yo tenía una ilusión, tenía una esperanza y muchos planes, pero por el otro lado sentía tristeza, miedo, despedidas, y hubo algo que me dolía profundamente. Pensar en que mi hijo no conocería a su abuelo, pensar que mi hijo no iba a conocer a ese ser tan amable y tan bueno, que no iba a pasar a escuchar sus historias o sus pláticas, no recibiría sus abrazos, que no iba a crear recuerdos con él. Y me di cuenta de que también existe un duelo por los momentos que nunca van a suceder, por las historias que nunca se van a contar, por los abrazos que nunca se van a dar, por las fotografías que nunca se van a tomar. Y eso también duele. Mi abuela materna y la culpa. Ella falleció en 2024. Y aunque ya había habido pérdidas anteriores en mi vida, esta fue diferente, porque con ella apareció una emoción que nunca había sentido de esa manera, la culpa. Cada vez que alguien me decía, oye, pues parece que tu abuela está delicada o está enferma o podría pasar lo peor, yo pedía permiso en mi trabajo, movía mis horarios, cancelaba mis planes, siempre hacía lo posible por estar ahí, porque quería que supiera que la amaba y que nunca estaba sola. Pero el día que finalmente falleció, yo estaba fuera de la ciudad, yo estaba de vacaciones. Y durante mucho tiempo sentí que había fallado, sentía que algo no había llegado a su fin, sentía que no me había despedido, sentía que le había quedado a deber algo y cargué con ese peso durante mucho tiempo, un peso enorme, de esos que uno lleva por dentro y que nadie alcanza a ver, hasta que comencé a trabajar todo eso en terapia. Poco a poco entendí algo que cambió completamente mi forma de ver las cosas. El amor no se mide por los últimos minutos de vida, se mide por todos los años anteriores, por todas las veces que estuviste, por todas las visitas, por todas las llamadas, por todos los momentos compartidos. Y cuando entendí eso, algo empezó a acomodarse dentro de mí. La realidad era que yo sí había estado durante años, una y otra vez, y eso también contaba. Después tuve un sueño que nunca olvidaré. Hubo algo que pasó después, algo que nunca he olvidado. Mi psicóloga me hizo la sugerencia de ir a visitar donde estaban los restos de mi abuela. Me dijo que quizás necesitaba despedirme, cerrar un ciclo, lo llamó ella. Y cuando sentí que estaba lista fui, pero antes de ir tuve un sueño muy especial. Recuerdo que andaba de paseo con mi esposo y yo, y de repente una señora con la que yo estaba hablando comenzó a convertirse en mi abuela. Me sonrió y me dijo, adiós, nada más eso. No me reclamó, no me reprochó, no me preguntó por qué no había llegado. Simplemente me sonrió y me dijo adiós. No sé cómo explicarlo, pero cuando desperté sentí mucha paz. Sentí que algo dentro de mí había encontrado la despedida que tanto necesitaba. Y después, pude ir a donde estaban los restos de ella. Ya no desde la desesperación, ya no desde la culpa, sino desde el amor. Lo que el duelo me enseñó, después de perder a mis 3 abuelos, entendí tantas cosas. Entendí que la vida continúa aunque uno no quiera, aunque uno no sienta que el mundo debería de detenerse, aunque uno crea que nunca volverá a sentirse bien, la vida continúa. También entendí que nadie tiene el tiempo comprado, porque durante muchos años creemos que siempre habrá otra oportunidad, otra visita, otra llamada, otro cumpleaños, otra Navidad, y la realidad es que no lo sabemos. Así es.
No sabemos cuánto tiempo tenemos nosotros ni cuánto tiempo tienen las personas que amamos, y por eso aprendí algo que sigo intentando practicar todos los días: valorar más a las personas mientras están aquí, porque todavía se me olvida, todavía se me pasa como a todos, me distraigo y dejo de hacerlo. Me preocupo más por las pequeñas cosas y doy por hecho el que las personas seguirán ahí hasta que la vida nos recuerda que no es así. Para mí, las flores son en vida. Hay una reflexión que me acompaña mucho desde entonces, y que es que las flores son en vida, las visitas son en vida, los abrazos, las llamadas, las palabras bonitas son en vida, porque cuando alguien ya no está, nos damos cuenta de todo lo que nos habría gustado decir, de todo lo que nos habría gustado hacer. Y aunque no podemos regresar el tiempo, sí podemos aprovechar el presente. Sigo extrañando a mis abuelos, claro que sí. Hay días en los que los recuerdo con una comida, con una conversación, una risa, y me gustaría regresar aunque fuera unos minutos. Si pudiera volver atrás, probablemente los abrazaría más fuerte, me quedaría un poco más de tiempo, tomaría más fotografías, guardaría más recuerdos, pero también entendí, mirando constantemente hacia atrás, que es una forma de dejar de vivir el presente. Ellos me enseñaron eso, mis abuelos me enseñaron a valorar la familia y a disfrutar los momentos sencillos, a querer a las personas mientras están aquí. Hoy el recuerdo sigue doliendo porque el amor sigue ahí, pero ya no duele igual, ya no lo vivo desde el enojo, ya no lo vivo desde la culpa, ya no lo vivo desde ese vacío enorme que sentí al principio. Hoy lo vivo desde la gratitud, porque tuve la fortuna de tener a mis 3 abuelos durante casi 30 años de mi vida. Y mientras más pasa el tiempo, más entiendo que eso fue una bendición enorme. No todos tienen esa oportunidad y yo sí la tuve. Y por eso hoy, más que tristeza, siento agradecimiento, porque aunque ellos ya no están aquí físicamente, siguen presentes en mis recuerdos, en mis valores, en mi forma de amar, en mi forma de ver la vida. Y quizás eso sea lo más hermoso que puede dejar una persona cuando se va. El miedo a perder a mis papás es otra cosa de las que les quiero contar, porque también forma parte de todo este proceso. Yo crecí con padres jóvenes. Cuando yo nací, mi mamá tenía 19 y mi papá 25. Así que durante toda mi infancia y gran parte de mi adolescencia siempre vi a mis papás como personas jóvenes. Eran mis papás y de alguna manera uno piensa que siempre van a estar igual, que el tiempo les pasa a los demás, pero un día empecé a notar algo. Mi mamá cumplió 40, luego mi papá 46. Después llegaron los 50 y ahí fue cuando algo empezó a pasar dentro de mí. Cada cumpleaños me hacía feliz porque significaba que seguían aquí, pero al mismo tiempo me ponía triste porque sentía que se estaban haciendo viejos y comencé a vivir una preocupación constante. Cada año que cumplían me hacía pensar, el tiempo está pasando, mis papás están envejeciendo, algún día me van a faltar. Y sin darme cuenta, empecé a sufrir por algo que todavía no pasaba. Veía una cana, me preocupaba. Veía una arruga y me preocupaba. Escuchaba que cumplían otro año más y me preocupaba. Vivía pendiente del paso del tiempo, como si estuviera contando los años que quedan en lugar de disfrutar los años que todavía tenemos. Y fue algo que me hizo sufrir mucho, porque aunque mis papás estaban bien, aunque estaban conmigo, aunque podíamos convivir, aunque seguíamos creando recuerdos, yo estaba sufriendo por una despedida que todavía no existía. Con el tiempo y también gracias a la terapia, entendí algo que me ayudó mucho. Sí, es un hecho que algún día mis papás me van a faltar. Es una realidad de la vida, así como un día me faltaron mis abuelos.
así como nos pasa a todos, pero también entendí algo más, que sería una bendición que llegaran a viejos, porque no todas las personas tienen esa oportunidad. No todos llegan a los 70, a los 80, a los 90 años. Y si algún día mis papás llegan a esa etapa de la vida, significaría que tuvimos más tiempo juntos. Y eso es algo por lo que vale la pena agradecer. También comprendí que nadie sabe qué va a pasar. Yo puedo pensar que algún día me van a faltar, pero la realidad es que nadie tiene el futuro asegurado. Nadie sabe qué ocurrirá mañana. Por eso entendí que no tiene sentido vivir atrapada en escenarios donde todavía no ocurren las cosas. Porque mientras yo sufría por algo que quizás ocurriría dentro de muchos años, estaba perdiendo tiempo valioso con las personas que todavía están aquí. Y entonces me hice una pregunta. ¿Por qué gastar tanta energía sufriendo por una ausencia futura cuando puedo aprovechar la presencia que tengo hoy? ¿Por qué preocuparme o sea, ellos van cumpliendo 51, 52, 53, pero eso es una bendición. ¿Por qué enfocarme en las canas o en las arrugas? ¿Por qué no mejor agradecer que todavía puedo abrazarlos, que todavía puedo visitarlos, que todavía puedo escucharlos, que todavía puedo sentarme a platicar con ellos? Porque al final eso es lo que va a quedar. Los recuerdos, las risas, las conversaciones, los momentos compartidos. Y hoy intento vivirlo de una manera diferente. Claro que sigue existiendo el miedo, porque cuando amas a alguien siempre existe el miedo de perderlo, y eso nunca desaparece por completo. Pero ya no permito que ese miedo me robe el presente. Ya no quiero pasarme la vida sufriendo por algo que todavía no ocurre. Prefiero disfrutar, prefiero agradecer, prefiero crear recuerdos, prefiero aprovechar el tiempo que todavía tengo con ellos. Porque después de todo lo que he vivido entendí algo muy sencillo. La vida no nos promete cuánto tiempo tendremos con las personas que amamos, pero sí permite decidir qué hacemos con el tiempo que tenemos hoy. Mi relación con la muerte cambió, y es que durante muchos años le tuve muchísimo miedo a la muerte. De hecho, si soy sincera, todavía me da miedo. No voy a decir que ya se me quitó por completo. Todavía hay días en los que pensar en la muerte me provoca tristeza, incertidumbre o incluso angustia. Pero si cambio la forma en la que la veo, antes era diferente. Antes me daba miedo solamente escuchar la palabra muerte. Era una palabra que me ponía nerviosa. Me hacía pensar en despedidas, en pérdidas, en sufrimiento, y muchas veces me encontraba imaginando escenarios que ni siquiera habían ocurrido, pensando en cosas que todavía no pasaban, angustiándome por situaciones que solamente existían en mi mente. Y me di cuenta de que estaba desperdiciando mucho tiempo sufriendo por adelantado, porque mientras yo estaba preocupada por lo que algún día podría ocurrir, la vida seguía pasando frente a mí. Mis papás, gracias a Dios, seguían aquí. Mi familia seguía aquí. Las personas que amo seguían aquí. Yo estaba tan enfocada en el miedo de perderlas, que a veces olvidaba disfrutar todavía lo que yo tengo. Y con el tiempo entendí que algo muy simple que me costó años aceptar. La muerte es parte natural de la vida. No me gusta, no la deseo. No quisiera que las personas que amo se fueran, pero también entendí que algo no puedo controlar como eso. Y luchar constantemente contra algo inevitable solamente me estaba robando tranquilidad. Hoy prefiero enfocarme en algo diferente. Prefiero aprovechar el tiempo. Prefiero crear recuerdos. Prefiero decirle a las personas que amo cuánto me importan, pero prefiero abrazarlas cuando puedo, prefiero visitarlas cuando tengo oportunidad, prefiero agradecer que todavía están aquí, porque nadie sabe cuánto tiempo tendremos. Y precisamente por eso cada momento tiene un gran valor. Hoy ya no quiero vivir contando los años que pasan. Quiero vivir agradeciendo los años que tenemos. Quiero disfrutar la llamada, la comida familiar,
una conversación sencilla, una risa compartida. Porque muchas veces son esos momentos aparentemente pequeños los que nos terminan convirtiendo en los recuerdos más valiosos. Y aunque sigo teniendo miedo algunas veces, también tengo algo que antes no tenía: paz. La paz de entender que no puedo controlar el futuro, pero sí puedo decidir cómo vivir mi presente. Y por eso hoy mi deseo es muy simple: pedirle a Dios que nos permita compartir muchos años más con las personas que amamos, que nos regale salud, tiempo, momentos, abrazos y conversaciones. Y que cuando algún día llegue esa despedida, nuestro corazón esté lleno de recuerdos, de sonrisas, de amor y de tranquilidad de haber aprovechado el tiempo que tuvimos juntos, porque al final de todo, creo que eso es lo que realmente permanece: el amor que dimos, el amor que recibimos. Nada tenemos garantizada en esta vida. Probablemente yo no me daba cuenta que yo decía: mis papás están envejeciendo, pero yo también estoy envejeciendo. Mi hijo está creciendo. Los años pasan. Así que esta charla que tuvimos el día de hoy, te la platico sobre mi experiencia, desde lo que yo he vivido y desde lo que como lo veo ahora. Espero te haya servido, te haya acompañado, y gracias por haberte quedado hasta el final de este video y por acompañarme. Nos vemos en otro episodio. Te lo agradezco y que tengas una bonita noche, un bonito día. Tu amiga Leila.